Estimados especialistas, tengan todos muy buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar la videoconferencia del taller número 11 de matemática, crecimiento de la bacteria, la potenciación, ¿no? En la mesa de conducción nos acompaña la señorita Rosa Molina Choque, y el que les habla es el licenciado Oscar Hernández Chingay, formadores macrorregionales de matemática, y vamos a dar inicio a esta videoconferencia. En primer lugar, dando a conocer los aprendizajes esperados, ¿ya? Partimos, en este caso, en la sesión, vamos a desarrollar el actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad, y tenemos las siguientes capacidades, ¿no? La capacidad de matematizar situaciones, y tenemos el siguiente indicador, ¿no? Relaciona datos en situaciones de medidas y plantea modelos referidos a potenciación de base 10 con exponente positivo y negativo. Comunica y representa ideas matemáticas con su indicador, representa un número decimal o fraccionario en una potencia con exponente entero, ¿no? Y la capacidad de elabora y usa estrategias, ¿no? Con su indicador, describe las operaciones de multiplicación y división con potencias de bases iguales y de exponentes iguales, ¿no? Y la capacidad, razona y argumenta generando ideas matemáticas. Con el indicador, emplea procedimientos basados en teoría de exponentes, potencia de bases iguales y exponentes iguales al resolver problemas con exponentes enteros, ¿no? Es importante este tema porque nosotros diariamente vemos en los diarios, vemos en las revistas, en los medios de comunicación, que siempre hay cantidades grandes que involucran siempre o que están representados siempre con números mayores que 1000, que 10.000, que 100.000, ¿no? Y es importante que nuestros estudiantes manejen estas cantidades, ¿no? Y sepan operar, en algunos casos, con potencias de bases iguales y de exponentes iguales. Bien, después de dar a conocer los aprendizajes esperados, es fundamental plantear a los estudiantes ciertas actividades. En este caso nosotros vamos a partir de la situación de contexto. Para ello se sugiere que el docente le pueda presentar imágenes de una bacteria, ¿no? Y le preguntemos a los estudiantes, ¿no? ¿Qué observan ustedes en la pizarra? ¿Qué observan ustedes en las imágenes o en la diapositiva que yo lo pueda plantear? Y hacerle preguntas. Los estudiantes nos responderán, serán pues virus, será una bacteria, será una mancha de tomate, etcétera. Y a partir de ahí recién el docente debe empezar a leer. Acá la lectura debe ser una lectura compartida. Recordemos nosotros que nosotros los docentes somos modelo para nuestros estudiantes. Es importante que el docente empiece a leer primero y luego dar la batuta, dar la continuación al estudiante para que pueda leer, ¿no? En este caso, por ejemplo, partimos, ¿no? Las bacterias crecen exponencialmente, de modo que son capaces de colonizar de forma rápida un medio normalmente vacío, y los estudiantes luego continuarán leyendo, ¿no? Sin embargo, luego de alcanzar grandes densidades poblacionales, experimenta reducción en su número e incluso la extinción total. Esto ocurre debido a, por ejemplo, la falta de alimento o la acumulación de residuos tóxicos. Tal disminución del número de bacterias, producto de la sobrepoblación, también puede ser exponencial y expresarse como potencia de base fraccionario menor que 1. ¿Ya? Entonces ahora la pregunta es, a partir de esta lectura, si hacemos las siguientes preguntas, ¿no? Podemos hacer, como ustedes ven acá frente, podemos hacer pues en el metaplan hacer las preguntas, o hacer pues en papelotes, poner las preguntas, ¿no? ¿Qué significa que la bacteria crezcan exponencialmente, ¿no? ¿Qué significa exponencial? ¿A qué se llama densidad poblacional? ¿Qué es una potencia de base fraccionaria menor que 1? ¿Por qué crees que una colonia de bacterias puede reducirse o extinguirse, ¿no? ¿Cuáles son los factores? Y esas son algunas preguntas que podemos plantear, lo que están en las fichas, que inclusive podemos plantear otras preguntas que pueden ayudar a resolver estas preguntas, ¿no? O sea, es importante partir de lo que los alumnos sepan, o sea, de su experiencia diaria, ¿no? Entonces los alumnos nos responderán y en tarjetas colocarán las respuestas, ¿ya? Y a partir de esas respuestas nosotros daremos a conocer ya por lo que queremos lograr el día de hoy, ¿no? O sea, y ahí le empezamos a plantearle preguntas, ¿no? ¿Qué entendemos por la operación de potenciación, ¿no? ¿Es lo mismo la potenciación que la radicación? ¿Es lo mismo que la multiplicación? ¿Es lo mismo que la división? Los alumnos nos darán ciertas respuestas.
Una vez que los estudiantes nos den las respuestas, nosotros podemos dar recién la definición, ¿no? La potenciación es una multiplicación de varios factores que son iguales, de la misma forma que la multiplicación es una suma de varios sumandos iguales, la potenciación es una multiplicación abreviada, ¿no? Entonces, inclusive podemos plantearle ejemplos y que ellos nos puedan dar la definición de lo que es una potenciación, ¿no? ¿Ya? Entonces, inclusive plantearle, pues, y a partir de acá yo puedo plantearle, ¿no? Puedo ponerle varios casos en los cuales puedo poner 5 por 5 por 5 y que el alumno me puede expresarla en forma de potencia, ¿no? O al revés, ¿no? Le puedo poner 2 elevado al exponente 8 y el alumno que me escriba cómo es el desarrollo de esa potencia, ¿no? Es importante, recordemos que en este programa de reforzamiento no vamos a construir aprendizaje, sino que estamos recordando lo que los alumnos ya han visto en las clases pasadas o en el año anterior, ¿no? O sea, no se construye aprendizaje, lo que hacemos es recordar un poco de lo que el alumno sabe. Entonces, y a partir de acá yo puedo plantearle diferentes formas, ¿no? O sea, puedo ponerle pues ejemplos en la pizarra que el alumno lo desarrolle, o caso contrario también puedo poner las potencias en un cartón, o sea, puedo poner 2 elevado a la quinta, y en un otro cartón, en otra tarjeta puedo poner pues 2 por 2 por 2 por 2 por 2, ¿no? Y que el alumno luego vaya pareando, ¿no? Es importante a partir de las experiencias o de los aprendizajes que el alumno ya conoce, ¿ya? Acá también igual forma, ¿no? O sea, esto es importante que los alumnos recuerden, ¿no? Qué propiedades se cumplen en la potenciación, ¿no? De igual forma, ¿no? O sea, plantearle, pues, ponerle en unos casos esta parte de acá que ustedes observan, la multiplicación de fracciones en un cartón, ¿no? Y el desarrollo en otro cartón, ¿no? O sea, todo esto ponerlos en diferentes cartones y luego solicitar a los estudiantes que puedan ir apareándolos, de tal forma que nosotros veamos que si realmente el alumno recuerda cuáles son estas propiedades, ¿no? Inclusive ponerle casos absurdos, ¿no? Será lo mismo si yo pongo 2 a la quinta por 3 a la quinta, es lo mismo que decir 6 a la quinta. Los alumnos me dirán que sí, ¿no? O sea, poner así varios tipos de casos donde el alumno puede identificar cuáles son las propiedades, ¿ya? Esto debe quedar claro porque a partir de acá es donde nosotros vamos a empezar a construir los aprendizajes. ¿Ya? ¿Y qué es una notación científica, no? ¿Por qué le llamamos notación científica? O sea, bien, vamos a dar paso a ver acá a la profesora Rosa Molina, en la cual nos va a aclarar esa parte donde hacemos la pregunta, ¿qué es la notación científica? Buenas tardes. Continuando con la videoconferencia, si bien es cierto, estamos nosotros tratando el tema de lo que es la propiedad de potenciación, tiene que quedar muy claro y sentar las bases bien y que los estudiantes ya estén en conocimiento de tener claro cómo expresar la potenciación. Específicamente también tenemos que reforzar antes de entrar a lo que es la definición de notación científica, lo que es la potenciación de base 10, es muy importante tener en cuenta eso. Y también recordar a los estudiantes de que en la vida real se encuentran muchos problemas o muchas expresiones, números muy grandes, como distancias de la Tierra al Sol, y también números muy pequeños. Entonces, ¿cómo expresar estas cantidades que tienen muchas cifras, ya sean muy grandes o también sean muy pequeñas, que tienen muchas cifras decimales? En ese sentido, se le va a presentar al estudiante para poder reforzar que tiene mucha relación lo que es la potenciación con otra manera de expresar los números, que es la notación científica. Entonces, tenemos que aclarar bien que un número está expresado en notación científica cuando está escrito como un producto de una potencia de base 10 y un número mayor o igual a 1 y menor que n, está multiplicado por un factor m tal que está entre el valor de 1 y el valor de 10. Entonces, esta parte tiene que quedar muy claro para poder definir esta parte de notación científica con los estudiantes. Es por ello que a los estudiantes se les plantea una tabla en la ficha, se le presenta una tabla de doble entrada donde ellos van a tener que completar. Entonces, expresiones grandes, aclarar siempre, diferenciar, ¿no? ¿Cuáles son las expresiones grandes y cuáles son las expresiones muy pequeñas?
Entonces también tenemos que tomar en cuenta que a la hora de completar debemos tomar en cuenta cuándo el exponente de la base 10 va a ser positiva y cuándo el exponente de la base 10 va a ser negativa. Entonces para ello nosotros tenemos que aclararle bien ese punto, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, presentamos, a ver, por ejemplo, tomamos dos valores para poder un poco aclarar. Eso tenemos que especificarlo bien a los estudiantes, hacerle una participación a los estudiantes que ellos mismos puedan deducir a partir de los ejemplos. Por ejemplo, el número que es 30 millones es un número mayor que 1. Especificar que es un número mayor que 1 o menor que 1, le preguntamos. Entonces, mayor que 1, porque es un número grande. Dice, por lo tanto, en este caso, la estrategia, lo que tenemos que hacer es cómo poner y cómo expresar. Dice, ¿no? Es un número entero, pero no se ve la coma. Se supone que es un coma 00, porque es un número entero. Entonces, a partir de ahí decimos que se mueve hacia la izquierda 7 lugares, porque si vamos a colocar un factor, en este caso el 3 es un valor que está entre 1 y 10. Entonces ponemos de cuántos lugares va a correr hacia la izquierda. Entonces hemos sombreado de rojo para ver más o menos la cantidad y contamos que son 7 lugares. Entonces, si corre hacia la izquierda o se mueve hacia la izquierda, especificamos a los estudiantes que el exponente de la base 10 va a ser positivo. O sea, 3 por 10 a la 7 es una expresión de notación científica del valor presentado ahí. Entonces, es otra manera de expresar. En cambio, en el otro valor, en el otro ejemplo, donde tenemos acá 4 10 milésimas, es un número menor. Preguntamos a los estudiantes, ¿es un número mayor que 1 o menor que 1? Entonces, le tenemos que hacer cada vez que va a resolver esa pregunta a los estudiantes para que ellos puedan diferenciar. Entonces, como es un número menor que 1, entonces vamos a coger, por lo tanto, la coma decimal, vamos a mover hacia la derecha. ¿Cuántos lugares hacia la derecha? Observamos que tenemos que mover 4 lugares para poder escoger como factor el número 4, que está dentro del intervalo del 1 al 10. Entonces, como va a moverse hacia la derecha, nosotros vamos a decir que se coloca el exponente 4, de 4 lugares, o sea, 4 por 10 a la menos 4. Entonces, ese valor en decimal es lo mismo en notación científica como está expresado de esa manera. Muy bien. Entonces, teniendo claro eso, ya nosotros podemos completar la tabla ya en la ficha. Los estudiantes pueden ejercitar en la misma ficha, completar y varias veces, siempre haciendo que los estudiantes discriminen bien esa parte, o sea, una y varias veces. También podemos considerar problemas, como por ejemplo expresar números muy grandes, como ya había mencionado, de las distancias de los planetas, cómo podemos expresar esa cantidad de notación científica, o números muy pequeños, como el tamaño del átomo, por ejemplo, ¿no? También, y así, darle variados ejemplos. En la parte de analizamos, uno de los problemas planteados es el triángulo de Sierpinski. Es una figura geométrica de un tipo especial denominado fractal. Se construye en forma recursiva a partir de un triángulo equilátero. Aquí nosotros podemos de repente coger un triángulo de papel o de cartulina para poder explicar a los chicos qué cosa es esta expresión. ¿Cómo se va a construir? A ver, en la ficha se plantea que el triángulo de Sierpinski de nivel 1 se obtiene al quitarle el triángulo equilátero, que resulta de unir los puntos medios de cada lado del triángulo inicial. Entonces, es como que el triángulo hace los puntos medios y no va quitando, ¿no? Ese triángulo que se ve de blanco se va quitando como un vacío. Entonces, seguimos con el nivel 2, vamos obteniendo, repitiendo el proceso, y se va obteniendo, ¿no?, sobre los 3 triángulos que forman el triángulo de Sierpinski de nivel 1. Y así vamos avanzando de tal manera, ¿qué es lo que queremos nosotros a partir de este problema? ¿Qué es lo que queremos distinguir? Vemos que en la parte sombreada, en la primera división, ¿en cuántas partes se ha dividido? Se ha dividido el triángulo equilátero en 4 partes, cogiendo los puntos medios. Hay 4 triángulos. ¿Cuántos triángulos sombreados hay?
De los 4, ¿cuántos son sombreados? Son 3 de 4 triángulos equiláteros que se han formado. Entonces, esa expresión se vaya poniendo de manera simbólica en la ficha, ya está en la primera parte, está escrita. Entonces vamos viendo, y luego va la subdivisión, vamos viendo en cuántos triángulos equiláteros se ha vuelto a dividir en el nivel 2. Y de esos divididos, cuántos hay sombreados. Entonces, vamos viendo finalmente que, a ver, ¿cómo podemos solucionar? Dice, te pregunta, en la pregunta dice, si el área del triángulo inicial es de 1 metro cuadrado, ¿cuál es el área del triángulo de Sierpinski de nivel 4? O sea, lo que quiere saber es cuál es el área del triángulo de Sierpinski de nivel 4. ¿Cuál sería el área del triángulo? Entonces, como podemos observar, el área sombreada de cada nivel es igual a las partes del área sombreada del nivel anterior. En consecuencia, si ponemos ya de manera simbólica, como habíamos mencionado, si todo en el primer nivel, todo era 1 metro al cuadrado, y si nos ponemos a visualizar en el primer nivel que hay 3 triángulos sombreados, 3 de los 4, podemos representar 3/4, o sea que los 3/4 del triángulo están sombreados. Y si queremos sacar en área, entonces sería 3/4 metros cuadrados, o sea, 3/4 de metros cuadrados. En el segundo nivel, en el nivel 2 será 3/4 por 3/4, o sea, se va a multiplicar el factor 2 veces, y ahí podemos decir que aplicamos, en realidad estamos como multiplicando, ¿no? O sea, vamos viendo el factor. Y vemos ahí que ya se va formando bases iguales bases con expresión fraccionaria, bases iguales, y vamos sumando la potenciación de 3/4 al cuadrado, que sale 9/16 metros al cuadrado. Y bueno, y así seguimos analizando, y vemos que en el nivel 3 será 3/4 por 3/4 por 3/4, donde obtenemos 3/4 al cubo. Finalmente obtenemos, resolviendo la potenciación, ahí tenemos que recordar a los estudiantes aplicando las propiedades, ¿no? Potencia de una expresión fraccionaria, donde afecta al numerador y al denominador, porque esa cosa tenemos que ir dándole y recordándole en todo el proceso. Finalmente tenemos 27/64 metros cuadrados. Bien. Y así podemos ir analizando todos los problemas que analizamos. Hay varios problemas planteados, sin embargo podemos dar también que los estudiantes puedan resolver uno por equipo, y así compartir sus soluciones para poder tener, ¿no?, a la vista de todos lo que es la solución. Bien. También podemos partir también de ciertas experiencias con el papel, ¿no? O sea, podemos hacer una tira de papel y a partir de ahí hacer lo que el alumno pues lo doble en 2 y lo parta, y después que vuelva a doblar todo lo que ha hecho y vuelva a cortar y hacerle pregunta, ¿no? ¿En cuántas partes quedará dividida esa unidad si hacemos esa actividad 4 veces seguidas, ¿no? Entonces vamos a observar que va a salir siempre, va a estar en función a una potencia de base 2, ¿no? Entonces, esa es otra forma también de trabajarlo, esta parte de trabajar las potencias de fracciones. Bien, son una de las maneras en las cuales nosotros podemos hacer pues que las matemáticas sean más vivenciales con los estudiantes también, ¿no? O sea, bien, vamos nosotros a ver la otra parte de la ficha, que es el practicamos, en la cual nosotros se le plantean ciertos problemas a los estudiantes. En este caso, una población de 810.000 insectos disminuye cada año por acción de un depredador natural. Completa la siguiente tabla y luego responde a las preguntas. Todo este cuadrito nosotros podemos hacerlo en un papelote y ir forrando con cita de embalaje o con conta, de tal forma que los alumnos puedan ir dando su respuesta, ¿no? O sea, ¿qué pasa a veces en los años transcurridos? ¿No? ¿Qué pasa a los 2 años? ¿Cuál es el factor de crecimiento? Entonces el alumno se va a dar cuenta, va a ir observando que siempre el exponente va a ser igual a los años transcurridos, ¿no? Y ese factor es el que va a multiplicarse al tamaño de la población para darnos pues la cantidad de la población que va a ir quedando, ¿no? O sea, y a partir de ahí hacer las preguntas, ¿no? ¿En qué año la población es
es de 240.000 insectos. ¿Cuántos insectos han disminuido entre el tercer y cuarto año? Para los cuales tendrán que sumar, ¿no? Después de cuántos años se extinguirá este tipo de insecto, ¿no? O sea, el alumno podrá ir descubriendo o dando solución a las preguntas que se le está planteando, ¿no? O sea, pero es importante que el alumno pueda observar, el alumno pueda desarrollar actividades y que entre todos ellos compartan sus respuestas para ver cómo van los aprendizajes, ¿no? O sea, vamos a darnos cuenta acá que muchos de los estudiantes se equivocan a la hora de operar con la parte entera y en la parte de los exponentes. Muchas veces el estudiante se equivoca, no solamente efectúa la potenciación al numerador y no al denominador, ¿no? O sea, entonces es importante que el docente pueda identificar cuáles son los problemas que se pueden ir presentando en el desarrollo de esta sesión taller. ¿Ya? Entonces, bien, y para ello nosotros podemos plantear las estrategias, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos que el alumno va a comprender, no? O sea, yo puedo hacer que el alumno que me diga con sus propias palabras en qué consiste el problema, ¿no? O sea, el alumno puede hacer el parafraseo del problema, ¿en qué consiste el problema, no? Entonces, el alumno tendrá que decir, ¿no? Hay una población de 810.000 insectos, la que disminuye cada año por acción de un depredador natural. El problema presenta adicionalmente una tabla con datos que implican un factor de crecimiento al inicio y en el primer año. Entonces, el alumno tendrá que decirme eso, lo mínimo para poder saber que el alumno sí ha comprendido o no, ¿no? Y a partir de ahí le decimos, ¿no?, que planifique, ¿cómo lo va a resolver, no? Se usarán los datos y se completará la tabla, ¿no? Nos ayudaremos a completar la tabla, ¿no? Y luego hacemos, pues, resolver, ¿no? Completamos la tabla, interpretamos los datos que se obtienen de ella y damos las respuestas a las preguntas planteadas, ¿no? Entonces, es importante que el alumno descubra que tiene mucho que ver la cantidad de años con el exponente, ¿no? O sea, va a relacionar. El alumno tiene que identificar esos datos para poder resolverlo, ¿no? Entonces, y a partir de acá el alumno se plantea la solución, ¿no? O sea, va a darse cuenta que los años transcurridos coinciden con el factor de crecimiento, ¿no? Que siempre va a tener de base 2/3, pero el exponente siempre va a ser igual a los años transcurridos. Y que estos van a variar. Mientras que mayor sea el exponente, vamos a darnos cuenta que va a afectar a la población inicial y cada vez la población va a ir disminuyendo. El alumno tiene que deducir esto, ¿no? Que la población va a ir disminuyendo, ¿no? Y que el factor en este caso de crecimiento serían 2/3. Bien. A comparación de un año a comparación del año anterior. Y a partir de que el alumno pueda completar toda esta tabla, ya puede dar respuesta a las preguntas que se le están haciendo, ¿no? Pero es importante que el profesor esta parte lo haga en un papelote, ponga los años transcurridos y que el alumno pueda ir completando, ¿no? Cuál es el factor de crecimiento para cada uno de ellos y cuál es el tamaño de la población. Entonces es importante que el alumno pueda escribirlo y plasmarlo, ¿no? Otra forma también de trabajarlo es a través de tarjetas, donde cada estudiante da respuestas a cada una de estas preguntas, a cada uno de estos años transcurridos, cuáles son el factor de crecimiento y cuál es el tamaño de la población, y luego ir pegando, ¿no? Entonces, a partir del contraste de las respuestas de sus compañeros, puede darse cuenta quién tiene la razón y quién no lo tiene, ¿no? Cuál ha sido el procedimiento para calcular el tamaño de la población, ¿no? O sea, ¿ya? Y a partir de acá hacemos las preguntas, ¿no? ¿En qué año la población de insectos es 240.000 insectos? En este caso, en el tercer año. ¿Cuántos insectos han disminuido entre el tercer y cuarto año? Ha disminuido en 80.000 insectos. ¿Después de cuántos años se extinguirá este tipo de insecto, ¿no? Después de 34 años. Estas preguntas y estas respuestas lo tiene que hacer el estudiante, ¿no? ¿Ya? Entonces, bien, y a continuación nosotros vamos a ver algunos links que nos pueden ayudar a nuestra sesión de aprendizaje, inclusive con algunos ejemplos. Acá les mencionamos algunas de ellas, que ustedes pueden darlo a los estudiantes a manera de extensión o a manera, si desean ustedes, en el caso ustedes, antes de empezar la clase, podemos decirle un día anterior que alumnos pueden entrar a revisar estos links para que cuando empecemos ya nuestra sesión de ayer, los alumnos ya estén un poco enterados del tema, conozcan un poco más sobre las actividades que se van a hacer y puedan operar matemáticamente, ¿no? Y no tener muchas dificultades, ¿no? Bien, son las actividades que nosotros podemos plantear a los estudiantes, ¿ya? Entonces, sin nada más que decir, a nombre de todos los formadores macrorregionales de matemática, le damos las gracias
y esperamos en la próxima videoconferencia, ¿no? Muchas gracias en nombre de la profesora Rosa Molina y el egresado profesor Oscar Hernández. Nos estaremos viendo hasta la próxima videoconferencia. Gracias.